Damos gracias, Jesús. Bendito seas. Gracias, gracias, Jesús. Vamos esta mañana a orar por su palabra. Vamos en esta mañana a darle la gloria y la honra al Señor nuestro Dios. Vamos a decirles que Él sea el día de hoy hablando a nuestros corazones y hablando también a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el día de hoy. Padre, bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Sharabasía. Gracias, gracias, porque sé que tú vas a hablar, Señor, a nuestros corazones, porque tú vas a hablar a nuestras vidas, porque tú vas a hablar, Señor, a cada uno de nosotros siempre, porque tu palabra, Señor, ya es grande, es bendita, y solamente somos un instrumento en estos días, solamente somos un instrumento para que tu palabra el día de hoy, Señor, tus hijos la puedan oír, tus hijos la puedan escuchar, Señor. El día de hoy me pongo en tus manos, Sharabasía, con un carbón encendido en mis labios, Dios, con un carbón encendido por amor de tu nombre, Señor. Y en esta hora, Dios, que tu pueblo pueda el día de hoy recibir la palabra, recibir, Señor, Sharabasía. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Jesús. Bendito eres, bendito seas, Señor. Que seamos en esta hora solamente un vaso, un instrumento, y que no diga más, que no diga menos, sino solo la verdad de tu palabra que el día de hoy vamos a escuchar. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero que por favor vayamos y abramos nuestras Biblias. Estamos estudiando el cántico que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 32. Aquí están por pasar el Jordán y encontramos que Moisés escribe al pueblo de Israel estas palabras de este cántico. Deuteronomio capítulo 32. Y hemos avanzado en este estudio, hemos avanzado en lo que la palabra de Dios nos ha expresado a través de lo que Israel hizo, y hay unos versículos los cuales a nuestra vida han llamado la atención acerca de lo que escribió Moisés, y están en los versículos 15, 16 y 17, que es donde nosotros nos encontramos. Deuteronomio capítulo 2, por favor, versículos 15, 16 y 17. ¿Quiere darle lectura fuertemente, por favor? Y engrosó todos, por favor. Y engrosó el Señor, y tiró voces, engrosástete, cubrístete, dejando al Dios que lo hizo. Menospreció la roca de su salud, despreciando de hacerlos por los dioses ajenos, enseñándoles la abominación, sacrificaron a los diablos no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Gloria a Dios. Bueno, tenemos aquí, dice, engrosó Jesurún, tiró voces, engordástete, engrosástete, cubrístete, dejó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Y ellos, una vez que vimos todas estas palabras, las estudiamos. Y una vez que Israel, y de hecho cada personaje que nosotros encontramos en la palabra de Dios, la Biblia nos dice que ellos, una vez que se pudieron progresar, pudieron ser algo, pudieron venir y encontrarse con que sabían que había algo en sus vidas, había algo en sus corazones, nosotros encontramos que ellos, teniéndolo todo, teniéndolo a nuestro Dios poderoso, ellos dejaron al Dios, ellos dejaron a nuestro Dios. Y es algo que se da a través de toda la Biblia, y cualquier personaje que usted también quiera estudiar, cualquier personaje que usted quiera y desee ver, nosotros vamos a encontrar que ellos se desviaron de aquello que Dios les había dado. Quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias, porque nosotros estuvimos viendo en la presentación, vimos que Israel desde jueces habían pasado apenas
unos cuantos años después de Josué, y ellos, la Biblia nos dice que se fueron tras dioses ajenos. Vimos también, porque estamos estudiando cómo es que este reino estaba conquistando la tierra, y hubo 300 años de jueces, y hubo un juez llamado Gedeón, y lo mismo que nosotros vemos aquí, una vez que él engruesa, una vez que él engorda, una vez que él se cubre, y dice que deja al Dios que lo hizo. Gedeón, la Biblia nos dice que se hizo un efod, y tras ese efod la Biblia dice que el pueblo de Israel se fue y fornicó. Aparte también nos dice que él tuvo muchos hijos porque tuvo muchas mujeres, algo en lo cual Dios no le dijo que hiciera o tuviera. Y vamos a seguir viendo este punto acerca de cómo es que Israel se fue tras dioses ajenos, despertó a Dios con celos, y quiero que por favor vayamos a Jueces capítulo 10, versículos 6 al 8. Seguimos en la tónica estudiando en las porciones en donde la Biblia nos dice que Israel, una vez que Dios le da el triunfo, les da las victorias, está con ellos, Israel, nosotros encontramos algo increíble, es que ellos se desvían, ellos toman otros caminos que no son los caminos de Dios. Jueces 10, por favor, y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Y aquí tenemos que después de Gedeón, sabemos que quien viene como juez es Jotán, y la Biblia, después de Jotán, hay una historia hermosa, la parábola de los árboles de Jotán, y todo este tiempo Israel, obviamente, después vienen 3 jueces donde tienen paz porque los jueces vienen, gobiernan de una manera correcta. Quiero que por favor leamos desde el versículo 1, ¿lo tenemos? Gracias, Jesús. Dice así: y después de Abimelech levantóse para librar a Israel Tola, hijo de Púa, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 villas, que se llamaron las villas de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Y vea lo que dice después el versículo 6. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y Jehová se airó contra Israel, y vendiólos en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales molieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban de la otra parte del Jordán, en la tierra del amorreo, que es en Galaad. Qué tremendo, hermano, qué tremendo lo que leemos. Algunos años con jueces, con buenos hombres, con hombres que caminaban con Dios, pero tantito en un lado, Dios los llevaba a estar en lo alto, Dios los llevaba a estar en progresar, en tener. El grande peligro que usted y yo corremos no es cuando usted y yo empezamos, que corremos el peligro de nosotros perder lo más grande que nos dio Dios, que es la salvación. Y eso es tremendo, porque si usted y yo la perdemos, la gente obviamente al perderla se va al infierno. Pero el tremendo peligro que usted y yo corremos una vez que pasa el tiempo, pasan los años, y adquirimos conocimiento, porque el hecho de que usted lea la palabra de Dios
que usted oiga prédicas, que usted y yo nos congreguemos, que usted y yo estemos estudiando, nos lleva a tener el conocimiento. Y este lado de entender todas estas cosas en Dios nos hace que de alguna manera tal vez también podamos tener orgullo, soberbia, pero que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a saber que solamente es Él, solamente es Él, bendito su nombre, solamente es Él, y darle siempre la gloria y la honra. Sharabasía, santo es su nombre. Gracias. Gracias, Jesús. Que el Señor nos ayude porque corremos tremendo peligro. Bendito el nombre de Dios. Y bueno, nosotros vemos aquí la otra cosa. Una vez que ellos se alejan de Dios, la Biblia dice claramente que Dios les suscita enemigos. Aquí es Dios quien vende a Israel en mano de los filisteos un tiempo de 18 años. Obviamente vemos vemos a Dios. Gracias, Jesús. Gracias Dios. Bueno es el Señor nuestro Dios. Gracias Jesús. Bendito seas. Gloria a Dios. Aquí está la presentación. Jueces Gedeón. Jueces. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bueno es el Señor nuestro Dios. La tecnología que tenemos, estamos usando, ya estamos transmitiendo en vivo. Y ahorita lo que no me agarra es en el internet, es la pantalla. Entonces, así que no sé si le voy a pedir a la pastora que tome la cámara, porque no se está viendo en internet lo que está en la pantalla. Por favor, vamos bien, hermanos. Gloria a Dios. Vamos aquí, usted en la pantalla está viendo todos los jueces que nosotros tenemos. Este juez llamado Elón, Abdón, libran, ¿verdad?, más a Israel, y después viene Sansón. Entonces, después de Sansón, nosotros encontramos en la Escritura que la Biblia nos dice que una vez que este pueblo venía siendo gobernado por jueces, también en este periodo de jueces, usted y yo vamos a encontrarnos con a la nación, y el libro de Jueces dice claramente que Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que quería. Y después de Sansón nosotros encontramos a este pueblo, por ejemplo, la tribu de Dan. Cuando leemos en Apocalipsis, la tribu de Dan nosotros no la encontramos. ¿Por qué? Porque la tribu de Dan, la Biblia dice que hay un hombre que se llama Micas, y Micas le roba dinero a su mamá, y luego le dice: mamá, lo que te robé, aquí está. Y la mamá dice: ay, bendito mi hijo Micas. Y la Biblia dice que se hacen también un efod y se hacen un terafín. Y dice que después venía también un levita y le dice Micas al levita: tú quédate aquí en casa y tú vas a ser mi sacerdote. Pero la tribu de Dan dice que andaba buscando lugar en donde establecerse. Por un lado, sí, ya habían conquistado su lugar, pero la tribu de Dan andaba errante, y dice que se va a una ciudad lo más alejado de Israel en un lado, pero también del lado de los enemigos, porque dice aquí no vendrían enemigos, y bueno, de parte de Israel nos defendería. Pero encontramos nosotros que al ver donde estaba Micas y el terafín, dice que la tribu de Dan se toma el levita, se toma el efod, se toma el terafín, y la tribu de Dan, aquí habían pasado tal vez unos 200 años, y la tribu de Dan se desvía de una manera total y completamente de Dios, al grado que cuando son selladas las 12 tribus en Apocalipsis, la tribu de Dan no está.
La tribu de Dan va a elegir en el tiempo de la gran tribulación. ¡Qué tremendo! Pero usted y yo necesitamos sacar nuestros dioses y siempre elegir por el Señor nuestro Dios. Y después en el libro de Jueces vamos a encontrar otra historia que es la tribu de Benjamín, en donde también un levita viene con su concubina y acampan, dice, por los campos, si no mal recuerdo, creo eran de Moab, no, pero era tribu era territorio de Benjamín. Y en ese territorio Benjamín se había contaminado tanto con lo que hacían esas naciones que cuando el hombre entra a la casa de este hombre que lo guardó, llegan y la Biblia dice que ellos querían conocerlo. Y no es que lo querían saludar así de conocerlo, sino en realidad estos benjaminitas se habían depravado de una manera muy tremenda. Y después el hombre le dice, está mi hija, no le hagan daño a este hombre. Al final sacan a la concubina y es terrible y tremendo lo que hacen con esta mujer. La Biblia dice que levita la corta en 12 pedazos, ¿sí se acuerda? Amén. Y la cortó porque todo su cuerpo no presentaba cosa correcta que pudieran decir, aquí no le hicieron algo, no le hicieron daño. Y por eso la cortó en 12 para que todas las demás tribus vieran el hecho tan tremendo que habían cometido. Vienen, pelean entre hermanos, cosa que con sus hermanos no pasa y no sucede, que se pelee usted con sus hermanos, ¿verdad que no? Bueno, el pastor sí se pelea con sus hermanas a veces. Ajá. Y la Biblia dice que se pelea a Israel con Benjamín al grado que casi desaparece en esa tribu. Pero después vemos y sabemos que dicen, nosotros prometimos no darle de nuestras esposas, pero bueno, al final toman de otro lugar mujeres, también de Silo, donde las mujeres salían a danzar. Ajá, dice mi esposa que ella se acuerda que cuando yo iba a danzar en los eventos, cuando nos conocimos, que sí la miraba y me iba a danzar. Ajá, diciendo, ahí está mi chiquilla. Amén, cuando estábamos conociéndonos apenas. Así que, muchachos, muchachas, los que dancen hay que verlos, ajá. Bueno, no solamente eso, hay que ver muchas cosas más para casarse. Amén, gloria a Dios. Pero pasa ese tiempo, Jueces termina diciendo, no saben, no había rey en Israel. Para después, más adelante, levantarse el último juez que es Samuel, y la nación pide rey. Y Samuel les dice, bueno, si esa nación pide rey, va a haber cosas tremendas que van a poder pasar. Y después encontramos la monarquía, Saúl es un rey que se desvía, Saúl es un rey que empezó bien con Dios, pero aquí el reino en un lado no estaba todavía en unidad. Y después Dios levanta a David, al rey conforme a su corazón. Y al levantar Dios al rey David, el rey David, una vez que él engruesa, que él engorda, que él se vuelve grande, poderoso, cuando era tiempo de guerra, la Biblia dice que él no fue. Y es ahí donde él falla cuando ya había conquistado, ya tenía como rey, había conquistado Jerusalén, todo mundo lo quería, todo mundo lo apreciaba, todo mundo estaba bien con él, pero él viene y falla cuando lo que dice aquí la Biblia, cuando él engrosó, cuando él definitivamente ya estaba todo bien en ese tiempo. Y él después obviamente comete dos cosas tremendas, el adulterio y mata a su amigo, pero al final Dios lo restaura y sabemos cómo es que él llora por este hecho. Pero vamos a ver después, una vez que este reino han pasado ya 400 años de que entraron a la tierra de Canaán, y viene un hombre llamado Salomón, y este hombre llamado Salomón, un joven, vamos a ver cómo es que Dios primeramente lo levanta y también vemos la caída de este hombre. Vamos a Crónicas, por favor, primer libro de Crónicas. Gracias, Jesús. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, porque vamos a ver cómo es que Dios a Salomón,
le da su nombre, le da sabiduría, le da entendimiento, le da conocimiento y le da la prudencia de su nombre. Segundo de Crónicas, capítulo 1, versículo 10, por favor. Segundo de Crónicas. Amén. Gracias, Jesús. ¿Lo tiene? Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Aquí vamos a ver cómo es que Dios le da su nombre, porque su nombre, Yuhei Bauhei, tiene que ver con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento y con prudencia. Dice así: dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, no pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te es dada, y también te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Por favor, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 10. Aquí vemos sabiduría y ciencia. ¿Estamos de acuerdo en el versículo 10? Porque el nombre de Dios, recuerde, sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Vamos al primer libro de Reyes 3, versículo 9. Por favor, primer libro de Reyes 3, versículos 9. Vamos a leer el 8, dice así, ya llegó, primer libro de Reyes 3, dice el 8 en adelante: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces nosotros encontramos a Dios dándole a Salomón las 4 letras de su nombre. Quiero que por favor vayamos ahora al primer libro de Reyes 9, del 1 al 9. Estamos viendo cómo es que Salomón, una vez con los tesoros que le da su padre, él edifica el templo de Salomón. También nos dice que él edifica la casa donde él iba a vivir. Se casó con una egipcia, y dice que también construye su casa. En el capítulo 9 nosotros nos encontramos con lo tremendo que ya Salomón estaba haciendo. Lo tenemos, capítulo 9, vamos a leer los versículos del 1 al 9. Gracias, Jesús, gracias. Dice así, ¿lo tenemos? Dice: y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y díjole Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella Estarán mis ojos, mi corazón. todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará de ti varón en el trono de Israel.
Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la haz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella se pasmará y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo aqueste mal. Hermano, qué tremendo, qué tremendo. Le puedo decir, Dios lo escucha, Dios lo oye, Dios le concede las peticiones de su corazón, porque Salomón le dice, es un pueblo grande, numeroso. Dios, yo te pido que me des sabiduría, yo te pido que me des entendimiento, conocimiento, prudencia. Viene Dios y le dice, sabes, Salomón, oí tu voz, oí tu oración, lo que tú demandaste te lo doy, pero además de eso, yo te doy las riquezas, tus enemigos, te doy todo lo que tú pidas y quieras, porque nuestro Dios, hermano, es un Dios bueno, es un Dios poderoso, es un Dios que si tú y yo caminamos, sabemos que viene Dios y concede lo que nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, siempre y cuando estemos en los mandamientos, en los caminos de Dios, Él nos va a conceder lo que nosotros le pedimos. Pero de igual manera habrá cosas en donde Dios sabe que necesita trabajar y obrar en nuestra vida y no nos concede tal vez aquello que nosotros le pedimos. Amén. Porque qué bueno en un lado cuando, como a Pablo, Dios deja el aguijón, bendito su nombre, bendito aguijón que nos hace crecer, que nos hace caminar, que nos hace orar, que nos hace buscar a Dios, santo su nombre. Pero Dios es bueno siempre, aleluya. Dios nos da siempre, bendito su nombre. Y entonces, aquí vemos a Dios y a esa nación llevándolo a lo más alto, a lo más grande, a lo más sublime y a un entendimiento de su nombre, de su presencia, porque se encontraba ya edificado el templo de Salomón, el templo del Padre. De hecho, cuando lo edificaron, la fiesta que se organizó, y así debió de haber seguido, y así debió de haber sido hecho. En el capítulo 10, usted puede leer, toda la gente quería conocer la sabiduría de Salomón, tener el conocimiento que Salomón tenía, y Salomón ahí y ese pueblo era la oportunidad para aprovechar y decirle, ¿sabes por qué somos así? ¿Sabes por qué tenemos esta paz? ¿Sabes por qué ningún enemigo nos ataca? ¿Sabes por qué tenemos todo esto en Dios? Las riquezas también materiales, emocionales, espirituales, es porque estamos cercados y tenemos a un Dios vivo y tenemos a un Dios poderoso y a un Dios grande y a un Dios sublime. Ese era lo que Dios quería, que Israel fuera luz primeramente a todos los que estaban cercanos a Él, a todas las naciones que los rodeaban, para extenderse de ahí a todo el mundo. Porque dice aquí que la reina de Seba, por ejemplo, dice el versículo del 10:1, oyendo la reina de Seba la fama de Salomón, en el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas. Esa reina vino con Salomón para preguntarle lo que tenía, lo que había. Quiero que por favor leamos el versículo 15 de ahí del primer libro de Reyes. Dice, sin lo de los mercaderes y de la contratación de especias
y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Venían los principales de la tierra y venían los reyes de Arabia para ver la magnificencia de ese templo y oír la sabiduría de Salomón y oír de ese Dios poderoso. Se pudo haber aquí convertido toda la tierra, se pudo haber aquí enseñado a todo mundo acerca de ese Dios grandioso y maravilloso, porque venían todos estos principales. Y dice también ahí en el primer libro de Reyes, el versículo 24, por favor vamos a leerlo. El versículo 24 del primer libro de Reyes 10, dice así: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Hermanos, toda la tierra procuraba ver a Salomón, toda la tierra. Era increíble todo esto que estaba pasando aquí. Era increíble todo lo que había en este reino. Era increíble. Santo el nombre de Dios. Estaba el Padre, el ámbito del Padre. Gloria a Dios. Y si usted lee, ¿verdad? Todo lo que venía y todo lo que había en Salomón, bendito su nombre, porque dice, sigamos leyendo ahí del 25, y todos le llevaban cada año sus presentes, vasos de oro, vasos de plata, vestidos, armas, aromas, caballos y acemilas. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Siga leyendo. Y puso el rey en Jerusalén plata como piedras y cedros como los cabrahigos que están por los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150, y así lo sacaban por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de los de Siria. Y aquí, colorín colorado, y vivieron felices para siempre, y nada hubo. ¡Qué gran rey que bendijo Dios! ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Vamos a leer el capítulo 11. De aquí, hermanos, empieza la caída de Salomón. Sí, ya está engrosado, ya está grueso, ya engordó, ya se cubrió, engordó Jesurún. Y una vez que está grueso, ¿qué es lo que hace Salomón? Dice el capítulo 11. Pero el rey Salomón, vamos a leer del 1 al 10, amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová, David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos,
abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿En dónde está el peligro, hermanos? Arriba. Arriba. Tenga usted 2 pesos más que cualquier otra persona y usted se va a sentir el pipiris nice. Tenga usted 1000 cosas más, estudie, conozca, sepa, adquiera inteligencia, maestrías, doctorados. Y no estoy diciendo que esto sea malo, al contrario, qué bueno que usted estudie, conozca, tenga. Amén, Dios nos quiere dar porque es bueno tenerlo. Pero en el lado cuando no guardamos nuestro corazón, de alguna manera Dios nos lleva a mirar por encima de unos y de otros. No sabes quién soy yo, no sabes con quién estás hablando, no sabes de mí. Y el peligro está, no sé, aquella gente que cuenta su historia de progreso cuando estudió. No, me mandaban a estudiar a Morelia, allá rentábamos, ni tenía para comer, ni tenía para, a mis padres me mandaban, los centavitos, pero hoy si ya es el fulano de tal, ¿cómo es su comportamiento, su ser y su vida? El peligro no está cuando usted y yo empezamos, sino cuando se viene de estar arriba. Y vuelvo a expresarlo, este camino es poderoso, este camino que nos enseña Dios, es tremendo conocerlo, pero que Dios nos ayude, hermanos, a no ser orgullosos, a decir, sigue siendo Él, amén, sigue siendo Él, bendito su nombre, porque lo que Dios quiere en nuestra vida, que mostremos la humildad y que nunca nos despeguemos de la cruz del Calvario, que nunca nos despeguemos de ese lugar para darle siempre la gloria y la honra a Él. Bendito su nombre, aleluya, santo es el nombre de Dios. Y aquí hay varias cosas que en un lado destacamos. Hay gente que dice, ve lo que dice la Biblia, Salomón 1000 mujeres, ahí está. Pero vimos que cuando Israel estaba con Dios tenía un cerco. Si leemos del primer libro de Reyes, del 1 hasta el 11, que empieza la decadencia de Salomón, usted no escucha que ningún enemigo ataca, usted no escucha que ningún enemigo venga y ataque a Salomón o pase algo, no escucha nada. Pero una vez que Dios oye, porque Dios nos permite a veces fallar, fracasar, pero tenemos la poderosa sangre de Jesucristo para podernos levantar. Pero una vez que alguien decide quitar el cerco, decide quitar lo que Dios tiene para nosotros, quiero que solamente lo estudiamos cuando estudiamos a todos los reyes, porque también vimos la vida de Salomón. Quiero que lea por favor el versículo del 11, el 14, como dice. Ahí mismo donde estamos estudiando el 11, vamos a leer el versículo 14, dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adad Idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Un enemigo, hermanos, quitó el cerco Salomón y se levantan los enemigos. Por favor, el 23 dice así, despertóle también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adaezer, rey de Soba. ¿Ok? 2 enemigos. Leamos por favor versículo 26. Asimismo a Jeroboam, hijo de Nabat Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano
contra el rey. Hermanos, si leemos todos los reyes, de hecho pequeñamente lo vamos a ver porque estamos en este tema donde dice que engrosó Jesurún, y cuando engrosó Jesurún no solamente fue la nación, sino también individuos de manera personal, porque hubo 8 reyes que hicieron lo correcto en Israel, pero esos 8 reyes una vez se engrosaron, ¿qué cree que hicieron, hermano? Sí, el peligro está arriba, hermano. El peligro está en que hoy estamos en la iglesia de la Odisea, que se siente rica, que no tiene necesidad de nada. Pero viene Dios y dice, tú eres tibia, no eres fría, ni caliente eres fría. Y tú tienes esa necesidad de ir y comprar oro, bendito su nombre, y de ser vestidos, gloria al nombre de Dios. Y así que Dios nos dice en este tiempo que obviamente busquemos a Dios humildemente, viniendo delante de Él y diciéndole a Dios, nuestro Dios, Señor, yo necesito caminar de acuerdo a como son tus preceptos, tus estatutos, y no como yo quiero que sea mi vida. Recuerde, en un lado ya pasamos la modernidad. El modernismo decía y era puro conocimiento, pero el día de hoy, en este tiempo, lo que tenemos es el posmodernismo. Y en este tiempo la corriente es, si me hace sentir bien, si me siento a gusto, si me gustó, entonces sí sigo y sí camino. Y el día de hoy es lo que la gente está buscando. Y más en algunos lados, buscar que te guste. Oye, ¿te gustó la alabanza? ¿Te gustó la música? ¿Te gustó la predicación? ¿Te gustó la iglesia? Es lo que está buscando la gente, no seguir los preceptos, las leyes. Pero nosotros, bendito su nombre, lo que queremos es caminar, seguir y estar con Dios. Y si usted está con Dios, Dios lo va a acercar. Hermano, nos conviene ser santos, nos conviene seguir las leyes, los preceptos, los principios que Dios tiene y están en su palabra para nuestra vida. Bendito sea su nombre, aleluya. Gracias, Jesús, gracias. Y bueno, en la pantalla lo que tengo es un mapa. Y nosotros encontramos en el mapa el reino de Judá. Voy a mandar por internet este mapa y todo lo de esta clase para que los que están ahí la puedan ver. Entonces tenemos el reino de Judá, el reino de Israel, eran uno solo en el tiempo de Salomón. Y cuando la Biblia dice lo que leímos donde estamos en el 11, dice el versículo 5, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, estoy en el 11:5, y a Milcom, abominación de los amonitas. Y dice en el 7, entonces edificó Salomón un alto a Kemosh, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Lo que nosotros encontramos es que este reino, sí, hemos estado leyendo que este reino conocía los dioses que estaban afuera. Y Moab nos dice aquí que era Kemosh, su dios. Los de Amón eran Milcom y Moloch. ¿Recuerda usted? Los filisteos tenían a Dagón. El reino de Edom eran sus hermanos. De hecho, todos estos eran hermanos. Hasta arriba en lo doradito, la parte dorada que está del mapa, es donde están unos estados fenicios. Sidón es esa parte. De allí, de esa parte de arriba, es donde Acab se consiguió su esposa. Porque dice aquí la Biblia, lo que acabamos de leer, es que Salomón, Astarte, era una diosa que dominaba casi todas las naciones estas, porque Astaró o Astarte era una diosa de la fertilidad. Y lo decían, se compaginaba con otro rey, otro dios que se llama Baal. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Y entonces era Israel solamente había conocido un poco de esos dioses.
pero increíblemente fue Salomón quien los metió. Fue Salomón quien los introdujo a su casa. Cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestras vidas, porque tal vez nosotros mismos podemos meter aquello que puede destruir nuestra casa, nuestra vida, nuestro ser. Amén. Así que cuidemos al Señor nuestro Dios. Cuidemos, amén, a nuestro corazón, porque todo esto puede entrar a nuestras vidas. Bendito el nombre de Dios. Y aquí con estos 4 ídolos, hermano, nosotros encontramos cómo transgredió Salomón el nombre de nuestro Dios. La primera figura que nosotros vemos en Salomón es Astaró en el versículo 5, porque Salomón siguió a Astaró, diosa de los sidonios. El rey Salomón fue a la sabiduría del nombre del Señor, cruzando el conocimiento de su nombre, cuando él prosiguió en construir lugares altos de adoración para los ídolos de sus esposas extranjeras. Y en la Yud, hermanos, nosotros encontramos en la sabiduría, construyó un lugar alto para Astarte, la diosa de los sidonios, que pelea contra la sabiduría del Señor. Aquí en esta letra de su nombre encontramos transgrediendo Salomón este nombre y la sabiduría, porque le hace un altar, un alto a Astarte, diosa de los sidonios. Y esta diosa, una de sus características, dice, Astarte, ella pretende ser la reina del cielo. Ella está conectada a las luces del cielo, el sol y la luna. Los sidonios adoraron las luces del cielo, la luna y a Baal. ¿Se acuerda que acabamos de estudiar el sexto sello? Y que el sexto sello tiene que ver con todas las luces de razonamiento carnal que nosotros tenemos. Y qué tremenda bofetada dio Salomón. Levantó otro sol, levantó otra luna, levantó otras estrellas, levantó a esta diosa extraña, extranjera, y la puso en lugar del sol de justicia. La puso en lugar de la luz verdadera, que es el Señor nuestro Dios. La Biblia lo dice, Salomón ya era viejo, las mujeres desviando su corazón, las mujeres inclinándolo a otras cosas, pero qué tremendo, hermanos, la yud de sabiduría que Dios le había dado a Salomón, viene y él dice, ¿sabes? No me interesa y lo que quiero es Astarte y lo que quiero es a Baal. Quiero tener mi propio razonamiento carnal. Quiero tener mi propia luz, quiero tener mi propio camino, mis propios pensamientos, mis propios deseos. Pero qué hermoso y qué tremendo es poder decir y quitar este sello que tenemos también en nuestra vida, sabiendo que hay una sola luz verdadera y esa es la luz del Señor Jesucristo y la luz de su palabra. Bendito sea su nombre. El otro lado de toda esta perversión es que estos dos dioses, había las orgías, había el desenfreno sexual. Israel iba al templo de Salomón, pero para las cosechas, pero para su vida, su ser, iban tras estos otros dioses, porque la Biblia dice que todo el desenfreno que había, gloria al nombre de Dios. Que Dios nos ayude, amén. Nosotros también encontramos la palabra para sidonio, significa cazador. Aquí en el versículo dice que Salomón siguió a Astaró, diosa de los sidonios, amén. Y sidonio, cazador, dice este tipo particular de idolatría tiene que ver con promiscuidad, significa romper toda restricción moral, porque su diosa de luz dice que está bien que ustedes los hagan. Este punto de sidonio, cazador, y del lado de toda esta idolatría tenía que ver con promiscuidad, y promiscuidad significa romper toda restricción moral, porque la diosa del cielo de luz dice que está bien todo lo que ustedes hagan. Y ese es lo que el posmodernismo está diciendo hoy al mundo, cómo se vistan
hombres, mujeres, todo lo que hay. Y entonces hay una luz de razonamiento carnal equivocado, que si usted y yo pensamos diferentes, hoy nos dicen que estamos retrógradas, hoy nos dicen que estamos mal, hoy nos dicen que estamos usted y yo haciendo lo incorrecto. Pero era esta diosa que influenciaba, y luego el punto del pueblo siempre está de que y lo dicen, es que si el rey Salomón, si el rey lo está haciendo, ¿y por qué yo no? Si el pastor lo hace, ¿y por qué yo no lo hago? Y volvemos a ese punto, el llamado es personal, amén. El llamado es de cada quien, no porque el pastor se vaya al hoyo, usted se va a ir al hoyo. Qué bueno si usted ha sido enseñado que se debe de guardar, que se debe de cuidar, que debe de hacer las cosas de una manera correcta y diferente, que sea Dios que le ha enseñado a usted a guardarse, a cuidarse y a hacer todo de manera correcta. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Jesús, gracias. Y luego encontramos que aparte de Astarot, Salomón siguió a Milcom para ofender, hermano, otra letra del nombre de Dios. Viene y ofende a Milcom, ofende a Dios. Y nosotros encontramos aquí una flecha, porque el nombre de Dios podemos ir al entendimiento, al conocimiento, a la prudencia. Pero aquí Salomón, la Biblia dice, el rey Salomón construyó un lugar santo para Milcom, la abominación de los amonitas, que imitan Labau, que es el conocimiento del nombre del Señor. La palabra para Milcom significa un gobernador. Y este gobernador quiere controlar a la gente de Dios. Se hizo, hermanos, este ídolo Salomón, y en vez de seguir el conocimiento de Dios, él siguió el conocimiento de un Dios. Lo hizo su gobernador. Y de ahí, obviamente, que todo el demás pueblo fue llevado a este punto para ser seguidores de estos dioses. Y mire, hermano, lo tremendo que era Milcom. Era una imagen de bronce que era hueca. Luego ellos construían un fuego dentro de ella para que el fuego y el humo salieran a través de la imagen y de su boca. La imagen tenía brazos de bronce y ellos dejaban a sus hijos en ellos. Qué tremendo Dios, hermano. Un gobernador. Yo no quiero que me gobierne Dios. Yo no quiero seguir a Dios, no seguir sus leyes. La gente del mundo hoy está en ese punto, siguiendo sus propios pensamientos, sentimientos, y no siguiendo al gobernador, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aquí Salomón, y hermanos, pues Salomón no era un ignorante. Salomón tenía sabiduría, tenía todo el nombre de Dios. ¿Y cómo fue a caer? Hermano, pobre de mí, pobre de yo. En un lado le digo pobre, porque si ese rey con todo eso cayó, ¿qué me puedo esperar yo, hermano? Y mejor meterme en Dios, meterme con Dios, porque todo esto puede venir y pasar en nuestras vidas. No, el punto siempre va a ser en algún descuido, en algún momento, en algún lugar, y se puede uno descuidar, dejar la puerta. Incluso el enemigo no necesita una puerta grande abierta. Puede ser una pequeña rendija, puede ser un problema, hermano, puede ser alguna dificultad, algún dolor, algún aguijón, alguna prueba. No solamente en Dios podemos caer teniéndolo todo. Puede ser algo que pueda estar pasando a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, hermano. No permitamos ningún gobernador que, aunque tal vez pueda estar teniendo la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra casa, la vida de nuestra familia, podemos decirle a nuestro Dios que creemos en Él y tenemos un solo gobernador que se llama el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es la cabeza que tiene el control de todas las cosas. Bendito sea su nombre, amén. Gracias, Jesús. Gracias Jesús.
Y nosotros tenemos después a Quemos o Chemos, aquí dice en el versículo 7, entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab. El rey Salomón construyó un lugar alto alto para Quemos, la abominación de Moab, que batalla en contra de la primera Hei, el entendimiento de Dios. Y Quemos significa un dominador. Y ahí nos dice también que Salomón edificó a Moloch, abominación de los hijos de Amón. Y Moloch, hermanos, él es considerado como el autócrata, el supremo soberano, gobernador de todos. Con estos 4 dioses, con estos 4 ídolos, Salomón ofendió lo que Dios le había dado. Qué tremendo, hermanos. Y lo expresé, si tú le pides a Dios, Dios te lo da. Si tú le pides a Dios, Él te concede. Si tú le pides a Dios, Él te da el trabajo, te da la vida, te da la salud, te restaura, te edifica, te da todo. Pero hermanos, en eso que nos da Dios es su nombre, nosotros también podemos venir, ofenderlo, desviarnos, dejarlo, porque aquí dice que en lugar de tener al dominador que es Dios con amor, Salomón quiso a Quemos, a un dominador. Y también dice que quiso a Moloch, y él es considerado como el autócrata, el supremo soberano, gobernador de todo. Créame que estando en el otro lado, la gente lo sabe, el enemigo, así como el Señor nuestro Dios quiere todo, el enemigo también de su vida y de la vida de aquellos que domina y tiene, también quiere todo. Así que en esta hora, hermanos, dice, engrosó Jesurún, engrosó Salomón, engrosó Israel, engrosaron los reyes. Hermanos, engrosó Oscar Cruz. Qué tremendo, qué terrible. Busquemos a Dios siempre, hermano. El Señor nuestro Dios nos ama. El Señor nuestro Dios quiere estar con nosotros siempre en nuestra vida. Y dice la Biblia, sus mandamientos son deleitables. Sus mandamientos son algo que podemos sobrellevar. Caminar con Jesús. Jesús dice, venid a mí todos los cargados, trabajados, yo te haré descansar. Pero lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, si nos metemos con el enemigo, nos metemos del otro lado con estos dioses, créame que lo que se suscita es que el cerco de Dios se quita y créame que viene y ni se van a levantar enemigos. ¿Sabe? Con Salomón uno puede decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? Una vez que él se desvía, surgen los enemigos. Hermano, es que vuelvo a expresarlo, tenía el cerco del nombre de Dios en él, alrededor de él, así como Job. Pero una vez que Salomón brincó ese cerco, los enemigos estaban ahí, pero sabe, no podían ver a Salomón, no podían mirarlo, porque estaban cercados por Dios. Hermano, así es cuando tú y yo nos metemos en el hueco, nos metemos en ese lugar secreto. El enemigo no nos ve, los enemigos no nos ven. Santo su nombre. Esa la vacía. Gracias, Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, aleluya. Ándale, vasaya. Shabahaya. No nos ve. Hermano, no brinque. Hermano, no salte. Hermano, aunque dices, y cierto, por esta pandemia no puedo venir a la casa de Dios y oigo en casa las prédicas, hermano, no brinques el cerco de Dios. Mejor permanece, mejor quédate, porque lo leímos en Jueces, en todo hombre que tú puedas ver, engrosó Jesurún. Y una vez que engruesa, se desvía de Dios y viene el ataque y vienen los enemigos. Hermano,
si hay que seguir teniendo más de Dios, si hay que seguir teniendo hambre, sed de Él, queriendo siempre de Él. Pero en este tiempo lo que Dios nos dice, permanece en el cerco, permanece ahí, no te olvides nunca que es Dios, que fue Dios el que te dio, que fue Dios el que te proveyó. Sí, gracias a Dios que hoy tienes trabajo, tienes casa, tienes carro, tienes vida, tienes inteligencia, conocemos de este camino. Pero Dios siempre dice, acuérdate de dónde te tomé, de dónde te saqué, dónde estabas, y que nunca se nos olvide que Dios, estando con Él, es bueno, nos cerca, nos protege. Cierto, nos puede poner aguijones, nos puede poner problemas, nos puede poner situaciones, pero es para que nunca nos olvidemos de lo que Dios quiere, ha obrado y aún quiere hacer en la eternidad para con nosotros. Estos ídolos están ahí y están esperando ser despertados, no cuando está abajo, no cuando está ahí, sino cuando usted ha crecido. Hermano, oremos a Dios que no vengan una vez estos ídolos a ser nuestros gobernadores, a ser nuestras luces, a ser nuestras estrellas, nuestros cielos, a que vengan a dominar, sino que sea el Señor nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle, vamos a rogarle al Señor nuestro Dios en esta hora. Echa fuera de mí la tibieza, Padre. Soy el más miserable de tus hijos. Pero aquí doblegue su vida. Hermano, pero si yo vengo ya doblado porque tengo un problema, tengo situaciones, tengo circunstancias. Hermano, en un lado es Dios que aún nos quiere, que aún nos ama. Es Dios que aún desea nuestro ser y nuestra vida, que estemos shalabasía. Te damos gracias, Señor nuestro Dios. Te damos gracias el día de hoy. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias. Queremos permanecer, Señor, en ese lugar. Queremos permanecer, Señor, siempre sabiendo que eres tú, que has sido tú el que nos ha ayudado, el que nos ha levantado, el que ha estado siempre con nosotros, el que nunca nos ha dejado, el que sabe de dónde venimos, el que sabe de dónde, Señor. Has levantado nuestra familia, has levantado a nuestro hogar, has levantado a nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, nuestro esposo, nuestra esposa, que lo que tenemos ha sido de ti, Señor. Tal vez se lo diste a nuestros padres, Dios, y Dios ha sido bueno, ha sido fiel, que nos has dado el trabajo, que nos has dado salud, que nos has dado el poder estudiar, Señor, que nos colocaste en un trabajo, Señor, que nos colocaste en un lugar que hoy podemos percibir y tener. Nos has dado una casa, un carro, Señor. Nos has dado todo, salud, estabilidad. Pero Dios es tu cerco, es tu mano poderosa. Has sido tú, que nunca se nos olvide, Dios. Que no pensemos que a los de afuera también los bendice Dios. Que no tengamos envidia de aquellos que están afuera, porque hay un fin para ellos. Permanece en sus mandamientos, permanece en santidad. No te alejes, no pienses nunca el abandonar, el dejar la nave, el barco, salirte de ella, porque Dios sabe lo que hay afuera, sabe lo que existe, que puede destruirte afuera. Mejor permanecer en lo que tenemos adentro. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias por este mensaje que tú nos estás dando. Gracias por este momento. Gracias por este lugar. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que has permitido y hecho en nuestro ser y en nuestras vidas, Dios. Bendice a tu pueblo que escuchó este mensaje y los que del otro lado, Señor, están escuchando. Gracias te damos, bendícelos y guárdalos. Sé con ellos y sé con nosotros, Dios. En esta hora, Dios, vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos que sigas tú guardando nuestro ser y nuestras vidas en ese hueco en la cruz del Calvario. Que no nos apartemos a diestra ni a siniestra.
El cerco, Señor, esté sobre nuestras vidas. Padre, en esta hora tu pueblo viene una semana. Viene, Señor, cosas que no sabemos, pero tú sí sabes. Y, Señor, en esta tarde tú bendícelos con esa bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que halle de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias.